Bien, bueno, gracias a todos los presentes y a los ponentes por ir a esta mesa organizada por el Vicerrectorado de Investigación. Nosotros pertenecemos, bueno, esta mesa ha sido organizada por el Grupo de Investigación de Comunicación y Política, ¿no? Como ponentes tenemos a Rolando Pérez, que es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica, máster en Investigación de la Comunicación por la Universidad de Colorado y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. También está con nosotros Moshe Palacios, quien es magíster en Comunicaciones y Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Sociología por la misma universidad. Asimismo, está presente con nosotros Fátima Martínez, quien es doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Periodismo por la Universidad de San Pablo de Madrid, profesora investigadora y periodista con experiencia internacional. El tema que hemos venido a discutir el día de hoy, como pueden observar, es el discurso moral religioso en la comunicación de Rafael López Aliaga, un análisis discursivo de su performance político. En ese sentido, hemos preparado algunas preguntas. Les comento más o menos el orden. Los ponentes van a presentar sus investigaciones respecto al tema. Y luego vamos a tener un par de preguntas sobre las cuales discutir y luego el público podrá intervenir sobre lo que conversemos. Bien, en ese sentido, la primera participación será la de Rolando Pérez. Esto como fondo de para comida, ¿no? Okay. Ahora sí. Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes. Okay. Gracias por la invitación y por participar en este panel. Yo también soy parte del grupo de investigación, así que es muy grato poder, digamos, contribuir a esta jornada de presentaciones de estudios de investigación. Yo quería empezar como colocando el marco de por qué entramos al tema de el estudio de un personaje, de un actor político como López Aliaga. Primero porque es bien importante que entendamos que en los últimos años en América Latina la religión se ha vuelto cada vez más pública. Quizás para los de la generación más joven, esto no es tan, digamos, tan identificable, pero digamos, hace muchos años la religión no tenía la publicidad que tiene ahora, ni la incidencia que tiene, ¿no? Solo para poner una cita allí de Levin, que es un investigador muy conocido, dice, la religión en realidad nunca dejó de ser público. La diferencia ahora es que tiene que ver más bien quiénes actúan, con qué objetivos y en qué dirección están actuando, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con la manera como los actores religiosos están ahora, digamos, interviniendo. Hay una variedad hoy en día de mucho más discursos, mucho más rostros religiosos, ¿no? López Aliaga no era un actor religioso, político religioso, tan, digamos, visible como hoy, ¿no? Está construyendo una manera de expresión del catolicismo en lo público, ¿no? Y por lo tanto, eso se da en el contexto de una comunicación religiosa cada vez más intensa, en donde aparecen voces no oficiales, ¿no? López Aliaga no es una voz oficial del catolicismo, pero tiene mayor legitimidad que los propios actores oficiales en determinados momentos, porque la gente sigue mucho más lo que él piensa, ¿no? Y junto con eso hay una variedad, digamos, de estrategias de empoderamiento en lo público. Los estudios dan cuenta de una participación de actores mucho más intensa en la arena política electoral, pero también en otras instancias de la sociedad civil, y una participación activa de religiosos en espacios de la sociedad civil. Ustedes pueden chequear un artículo que acabo de escribir publicarse
escrito con un colega de la Universidad del Pacífico, pero viendo actores religiosos en otro lugar de la sociedad civil, en los lugares más contestatarios. Hay un pluralismo más intenso, interreligioso, pero también intra. La presencia del discurso de López Aliaga, la narrativa que construye, genera también lo que se llama una disputa de narrativas internamente en el propio seno del catolicismo. Y los medios juegan un papel muy importante en todo esto, ¿no? Por eso traemos aquí a este foro de comunicación este tema, ¿no es cierto? Porque, digamos, el discurso, la narrativa religiosa se mediatiza cada vez más. Y lo anterior que mencioné, que es que hay un perfil movimentista que lo veré después. ¿Cuáles son los rasgos que yo veo a partir de este marco sobre lo que salía a los rasgos de su discurso? Uno primero tiene que ver con que yo observo a partir de su discurso una apropiación de lo público desde lo que se conoce como la batalla moral, ¿no? Y ahí ven ustedes la cita que traigo, hay una conquista del poder público para influir desde una agenda moral o moralista, desde una lógica muy defensiva, muy reactiva, ¿no? Esta es la cita de López Aliaga creo que en España. Dice, hola patriotas, viva Dios, ustedes ya han visto esto probablemente, viva la familia, viva la vida, viva la libertad, hermanos, hermanos en Cristo, hijos de un solo Dios. Okay. Esto que digo a un rojo asesino, mentiroso y ladrón le suena mal, le suena a azufre. La mentira es su bandera, odian la verdad, infestan al Estado, ¿no? Una perspectiva muy defensiva desde su posición. Vamos a poner a Cristo en el poder y los comunistas tiemblan. Las ONGs aborteras, antifamilia, están en el gobierno. Y dice, de manera semejante a Brasil, el maligno proyecta la ideología de género. O sea, hay una se reduce la política a un campo de batalla moral en el que los enemigos, los disidentes son enemigos y donde la fe religiosa se instrumentaliza para justificar la violencia verbal y simbólica. La segunda cosa que yo veo es que hay una lógica mesiánica y teocrática de la conquista del poder y que se sostiene en algo que se llama la teología del dominio. ¿Qué cosa es la teología del dominio? Tiene que ver con una perspectiva de ciertos sectores de cristianos basada en la interpretación bíblica de que los agentes cristianos tienen que dominar la nación por un mandato divino, ¿no? Esto, hay varios personajes que encarnan esto, ¿no? Miren lo que dice acá, esta es la foto de la última, digamos, reconocimiento, memoria de Kirk. De la sangre de los mártires salió una revolución, que fue la expansión del cristianismo. Charlie Kirk representa la gloria de Dios, la filiación divina. Kirk es la síntesis importante en Perú. Él es cristiano evangélico y su esposa católica, y por ese motivo considero que esta jornada ha unido a las fuerzas, a todos los que tenemos el mismo Dios, el mismo Cristo, para combatir a esta izquierda del mal. O sea, una visión mesiánica, ¿no? De la conquista del poder. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque fue una entrevista que le hacen a López Aliaga y en donde él cuenta que en realidad le apareció una monja y le dijo que asuma la responsabilidad en nombre de la Santísima Virgen María, visión teocrática del poder. Alguien divino, ¿no? Te autoriza o te encomienda, ¿no es cierto? Te autoriza para que seas presidente. Aquí se borra todo tipo de visión laicista de la vida política. La laicidad aquí no cuenta. Y aquí, mira, yo he puesto 3 citas de estos personajes que son parecidos a López Aliaga, ¿no es cierto? Bolsonaro, que dice, quien me puso aquí fue Dios y solo él puede sacarme de aquí. Milei dice, el Estado es la representación del maligno en la tierra. También Milei dice que Cristo le reveló
que tiene una misión divina. Y Trump fue salvado por Dios para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande. Visión teocrática. Y luego hay una lógica, y con esto voy terminando, una lógica movimentista de la acción política religiosa. En los últimos años, todos estos grupos religiosos que han entrado a la política han construido una cosa que el profesor Omar Coronel llama contramovimientos religiosos, contramovimientos políticos, y que tienen, dice él, una lógica contenciosa. Esto es muy interesante porque antes la religión, los grupos religiosos, no tenían una incidencia movimentista, sí siempre predicaron lo que predicaron. Todo el tema de la agenda pro vida no es nueva, no es nueva, ¿no? Esto siempre ha existido. Católicos y evangélicos conservadores han tenido siempre una crítica fuerte a la diversidad sexual, ¿cierto? Y todo su proyecto de familia no es nada nuevo, ¿no? De alguna manera transitamos por la iglesia, por las iglesias, pasa eso. Hoy en día no solamente son más visibles a través de estos personajes como los Aliaga, sino que además entran a la arena política desde una lógica movimentista, porque entran a disputar el poder público con nosotros y entran, para decirlo comunicacionalmente, a la disputa de las narrativas religioso-políticas. Dice, la lucha por la vida, estas son dos citas de la lucha por la vida, la familia, la libertad es crucial frente a lo que describe como una ola globalista. Tenemos que hacer la reconquista, no solamente en Europa, sino en América Latina. Tenemos que estar todos juntos en esta reconquista, lógica movimentista, ¿no? Aunque nos cueste la vida, porque está en juego millones de seres humanos, está en juego la libertad de muchos. Y voy a terminar con esta foto, que es bien importante. Este marca un momento importante en el Perú. Es una foto que convoca, no hay que olvidar que había aquí un personaje en el arzobispado que fue muy importante en todo esto. Y él junta a políticos y religiosos conservadores para firmar una declaración, ¿no? Le llamaron Declaración por la Vida. Y miren, ahí están todos los personajes, los políticos, ¿no? Algunos hicieron, ¿cierto? Pero están los representantes de las instituciones religiosas y políticas, ¿no? Que han acompañado. Por eso el conservadurismo en el Perú no es solo evangélico, es también católico, no es solo religioso, es también comunal. Gracias. Como parte de la participación de los ponentes, continúa Moshe Palacio. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar un aspecto, una parte de mi tesis de maestría que de alguna forma toca el tema un poco. Y un poco lo que yo he analizado es la imagen política del candidato, o cuando fue candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga. Entonces, simplemente para contextualizar, estamos hablando de en una época donde había múltiples crisis, ¿no? Política sobre todo, sanitaria también, y también hablamos de la primera vuelta de la campaña del 2021, donde se presentaron 18 candidatos y había también una fuerte necesidad, hablando desde el aspecto comunicacional y estratégico de marketing, de generar un valor diferencial, ¿no? Y creo que también de alguna forma, analizando la imagen del candidato, lo que logró en cierta forma fue esto, ¿no? Lograr un valor diferencial frente a una oferta grande de candidatos. Pero ¿quién es Rafael López Aliaga? Ya me estoy un poco rolando, pero finalmente, si hacemos un perfilado rápido, podríamos decir que es un empresario, o al menos eso es lo que se nos presenta. Hasta ese momento era un político de perfil bajo, digamos, ¿no? O sea, no era un político muy conocido ni muy relevante. Y en esos tiempos, digamos que había sido a lo mucho regidor en uno de los gobiernos del exalcalde Castañeda Locio,
¿verdad? Y pertenecía también al Partido Solidaridad Nacional, que después él refunda o, digamos, le cambia el nombre como Renovación Popular, ¿no? Y finalmente también es característico que es un laico comprometido, miembro del Opus Dei y de alguna forma también un personaje que se presenta como conservador. Entonces, dicho esto, también quiero contextualizar un poco desde dónde podríamos entender el actuar del candidato, que digamos que se podría inscribir dentro de lo que es la derecha conservadora o la derecha radical, extrema, como la llama, que a diferencia de otras derechas, digamos, europeas o de otras partes del mundo, que se caracterizan por ser nativistas, en este caso no necesariamente en Latinoamérica, ¿no? Lo que sí es autoritario y populista. En eso sí, por ahí coinciden con... También trabaja mucho en la defensa de los valores conservadores, tiene una vertiente populista anti-establishment, y está alineado a la Iglesia Católica y a las Fuerzas Armadas. Y además también algo muy importante y que es algo muy característico justamente de la derecha de Latinoamérica y de también esta parte digamos, de América, es la lucha contra lo que denominan el marxismo cultural o la batalla cultural. Ese es algo innegociable dentro de la agenda de esta derecha. Finalmente, ya entrando a lo que es la imagen política del candidato, lo que yo en realidad empecé a analizar fue que el primer paso fue el rebranding del partido, ¿no? Que de Solidaridad Nacional, de un color amarillo, pasa a un color celeste, que es el color de los grupos, todo lo que es el movimiento por vida, ¿no? Entonces, ahí ya había una intención, digamos, expresa de poder identificarse con esta agenda, digamos, ¿no? Y de esa manera, él va construyendo un relato que, bueno, yo en la forma como estructuré mi tesis, digamos, lo estructuré a través de tres narrativas, ¿no? Una narrativa que tenía que ver con considerarse lo político, la otra era como el empresario, digamos, hacedor, ¿no? Y la otra era como un líder político, o un líder católico. Y eso es lo que, digamos, voy a incidir en esta presentación. Entonces construye una agenda, a partir de una agenda moralista, ¿no? En base a valores conservadores. Algo característico también de su campaña es que él recupera, o bueno, no recupera, sino introduce el tema de los valores conservadores y valores en general en su campaña, o de la forma como se presenta como candidato, ¿no? Y construye también para esto, y aquí viene el tema de la narrativa, ¿no? Las narrativas necesitan un personaje principal, pero también necesitan un adversario, y a través de eso se arman las tramas, ¿no? Los encuentros, desencuentros, y los versus entre un adversario al cual, digamos, enfrentarse. Y en este caso, él se presentaba como anti-establishment, ¿no? Y digamos que él estaba contra las élites empresariales, contra las élites políticas, inclusive dentro de la misma derecha, él quería presentarse como una voz disidente, como, digamos, un poco también que trataba de ver en qué habían fallado, pero lo que sí de todas maneras incidía era que estaba en contra de la izquierda, ¿no? El progresismo nacional, internacional, el globalismo, ¿no? Todas esas cosas que él denomina inclusive el caviar, ¿no? Que es la palabra más conocida que él utiliza, y estaba también contra el comunismo y el socialismo del siglo XXI, ¿no? Contra todo lo que venía de Cuba, de Venezuela, etc. Entonces, a partir de ahí, yo digamos, estructuré esta narrativa que le puse el candidato del pueblo cristiano, ¿no? ¿Y por qué? Porque digamos que esta narrativa se sustentaba en dos pilares. Uno era la agenda moral y el otro es el tema del ecumenismo político. Entonces, en estos discursos, la agenda moral, obviamente, tiene que ver con la agenda moral de la Iglesia Católica. Digamos, resumiendo un poco, a grosso modo, lo que intenta la Iglesia es, en primer lugar, cumplir una misión, ¿no? La misión de la Iglesia es evangelizar, hacer que la Iglesia siga perdurando en el tiempo, pero también intervenir en las políticas públicas que tengan que ver con temas de familia, o temas que tengan que ver con la vida, pro vida y pro familia. Entonces, esa era, digamos, la agenda la cual este candidato de alguna forma también abraza,
y a partir de eso va construyendo su narrativa. Y por otro lado, pues lo que les mencionaba, ¿no? Todo este tema de las, digamos, está en contra de todo tema de ONGs, de las asociaciones como el progresismo de izquierda, internacional, globalismo, etcétera, ¿no? Cabe mencionar que el estudio que yo hice, un poco para aclarar, muestro estas imágenes porque yo lo hice basándome en buscar información en la cuenta de Facebook del candidato, ¿no? Por eso todas mis imágenes están sacadas de posteos que hizo en esa época, ¿no? La parte de la primera web. Y otro tema importante que se relaciona también con el tema de la agenda moral y que tiene que ver con una agenda común que ya Rolando lo mencionó, que tiene que ver con el ecumenismo. ¿Qué quiere decir esto? La alianza entre los grupos católicos, digamos, y los grupos, las iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales. ¿Por qué? Porque comparten esta agenda común que tiene que ver contra lo que denominan la ideología de género y también contra, o mejor dicho, que son pro familia y están en contra de la vida. Entonces ahí también yo identifiqué un poco que López Aliaga trató de generar estas alianzas, estos acercamientos con, por ejemplo, movimientos mis iconos metas. Ahí, por ejemplo, Cristian Rosas, que es un activista conocido de estos movimientos, que es un movimiento fuerte, un movimiento católico fuerte. Y también esos acercamientos que tenía con en estos espacios noticiosos, espacios de conversación de este medio de comunicación que pertenece también a las iglesias evangélicas, que es Betel, ¿no? Inclusive ahora ya es mucho más visible, tiene personajes mucho más conocidos y tiene noticieros en streaming, ¿no? Y un poco, haciendo un paréntesis, también este es uno de los medios, bueno, que está en las redes, pero también está en televisión, está en televisión abierta y está en radio. Y si no me equivoco, yo justo he revisado números, tiene la mayor cantidad de repetidoras de televisión y radio en todo el Perú. Y yo también he comprobado en algunos sitios que la señal más fuerte de perdón, de televisión es la de Betel, ¿no? Más allá de, inclusive sobre la televisora nacional o sobre las televisoras comerciales, ¿no? Sobre las radios comerciales o las radios nacionales, ¿eh? Tienen una señal muy fuerte, muy nítida, tanto en televisión como en radio. Entonces, eso es también algo que me pareció muy importante. Cierro paréntesis ahí. Y también hubo un post que me pareció interesante que era con acercamiento con Juan Acaucusi, ¿no? Muy conocido por el partido FREPAP, ¿no? Que en realidad es un movimiento también cristiano, pero no pertenece ni a los movimientos clásicos pentecostales evangélicos, sino que es otro tipo de movimiento, pero que comparte también la agenda pro familia y pro vida. Finalmente también lo que veo es que en su discurso y también para un tema de, digamos, de generar, digamos, aliados, ¿no? También se presenta con distintos personajes, ¿no? Como, por ejemplo, Juliana Catzia, que es una activista conocida de, ¿no? Pro familia, y que obviamente se presenta en su espacio, ¿no? Y lo divulga. También otro más conocido como Agustín Laje, ¿no? Que es, creo que es el más conocido y obviamente también aliado de Milei, ¿no? Y que también tiene movimiento en libertades. Entonces, ha ido también construyendo esta serie de ecosistemas dentro de la campaña que hizo. Y también esto, quería poner esto también porque hay un tema de los públicos, cómo impacta en los públicos. Entonces, esta es una encuesta que hizo el IEP y me pareció importante porque hace un perfilado de cómo son las preferencias y en ese momento, por ejemplo, digamos que Lima, ¿no? Caracterizada como digamos, una plaza muy conservadora, es donde tenía mayor aceptación represaliada, en todo Lima metropolitana. Y otra característica importante era, por ejemplo, que había un 73% de las personas que pensaban votar por López Aliaga que decían que ya su voto estaba asegurado, o sea, que de todas maneras votaban por él sí o sí. Un 73% versus los otros candidatos, bueno, no están todos, pero por ejemplo, los de derecha, superaba, ¿no? Y eso también le da un pie duro, y que lo llevó al tercer lugar y después también lo lleva a ganar
Y otra cosa también es un poco la edad, ¿no? Las edades se perfilan más hacia hombres de 40 a más años, las personas mayores, y de un segmento ABC, digamos. Y también otra cosa importante que quería mencionar era que, si bien es cierto, hay una masa crítica, ¿no? Porque hay una masa potencial, digamos, ¿no? Bueno, hay 94% de personas que declaran creer en Dios, pero hay un 87%, digamos, que están constituidos entre católicos y evangélicos, ¿no? Aunque ahora se llaman cristianos, no sé, pues, antes creo que se le decía evangélicos, pero creo que ellos ahora se llaman, pero bueno. Pero en general, ¿no? Entre los dos llegan a un 87%. 64 son católicos, 23 son evangélicos, según una encuesta que encontré de Ipsos del año 2021. Lo que no quiere decir tampoco es que automáticamente todos vayan a votar por López Aliaga, no es así. Incluso los evangélicos que uno puede pensar de repente que pueden, digamos, votar más por consigna, ¿no? Igual, es una pluralidad de votaciones, ¿no? Y además eh, tienen, digamos, pastores evangélicos también en varios partidos. Entonces, obviamente su acción no está concentrada en un solo candidato, sino en varios. Pero bueno. Y otra cosa, el ecumenismo no es tampoco necesariamente entre, digamos, la plana mayor, digamos, las cúpulas de las iglesias, ¿no? Es siempre hacia la plana menor o simplemente es algo muy informal, ¿no? Salvo creo Keiko, que alguna vez creo que sí, Keiko Fujimori, que creo que sí tuvo digamos, el vínculo con algunos representantes de las iglesias, pero con López Aliaga no hay ningún necesario. Y quería también decir a todo esto que para mi tesis introduje a un autor que se llamaba Lakoff, que hablaba de los sistemas de valores, como porque hablaba de la introducción de valores dentro de la campaña. Entonces, Lakoff habla del sistema de valores en los discursos políticos, y hay un tema importante con el tiempo, era el tema de los marcos cognitivos o los marcos de referencia, ¿no? Estamos, digamos, como personas, estamos constituidos, ¿no? En este caso, con muchas cuestiones que tengan que ver con la familia, ¿no? Y le llama la moral familiar, digamos. Y él estudia un poco más el tema en la sociedad norteamericana, ¿no? Es más, él un poco en sus libros habla de cómo funciona, digamos, la lógica para las votaciones entre republicanos y demócratas, ¿no? Entonces, yo he tomado un poco, porque me pareció importante este modelo que él habla, ¿no? Hacia republicanos, de lo que es el modelo de familiar que es el padre estricto, ¿no? Que tiene este modelo de autoridad, disciplina y éxito, ¿no? Que un poco define a lo que es el conservadurismo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto es que finalmente genera un sentido común, estos marcos de referencia, y estos candidatos, por ejemplo, él mencionaba también porque ganó Trump, ¿no? Porque los empieza a enmarcar en un marco que tenga que ver o que enganche con los valores de las personas, y genera identidad, ¿no? Cuando ya generas identidad y valores, a pesar de que tus intereses no sean los comunes, como por ejemplo, uno a veces explica por qué hay latinos que pueden votar por Trump, por ejemplo, entonces, porque han generado valores, ¿no? Porque habla de miedos y habla de algunas cosas o identidad, o genera un tipo de identidad, un tipo de conexión con esas personas, a pesar de que los intereses sean distintos, ¿no? Porque de repente también estos candidatos como Trump pueden afectar a latinos, pero latinos que entonces pasa igual en este caso, ¿no? Entonces, la gente puede votar, no siempre puede votar por sus intereses, ¿no? Me parece la he sacado un poco la he parafraseado. Entonces, más bien hacen lo que, por un tema de identidad, ¿no? Porque aquellos con los que se identifican también con sus valores. Y eso en ocasiones puede coincidir, ¿no? Que de repente puede ser el caso de López Aliaga, ¿no? Que hay muchos que se identifican con sus valores conservadores y también están dentro de sus intereses como que va a pelear, digamos, por luchar contra la ideología de género, por familia, por bien, ¿no? Bueno, y finalmente, para terminar, algunas ideas finales. El caso de López Aliaga, en realidad, no siento que haya conectado con las masas. Sí conectó con un grupo, entonces ha encontrado una suerte de nicho electoral, que obviamente después llegó a la alcaldía. Aprovecha la polarización también siendo protagonista de lo que viene la batalla cultural.
que es un papito, y además representa una suerte de corto despertar de la derecha conservadora, con una agenda, digamos, moralizadora de alguna forma, basada en esos valores que a algunas personas les hace sentido. Hay un propósito también de salvación, ¿no? Que apunta a, más él juega con este tema, hay que restaurar un orden tradicional que ha sido, que se ha perdido, digamos, ¿no? Entonces juega también con ese tema de restaurar, por eso habla a veces de ser una potencia mundial, que frases así que tienen que ver con restaurar algo de la grandeza que alguna vez se tuvo. Y esto, gracias. Y como parte de la siguiente ponencia tenemos un tema partido. En mi caso, como periodista, el discurso religioso, lo que he analizado, tiene más que ver con la desinformación. Es decir, yo llego al personaje, a Rafael López Aliaga, por Mose, que es millesista. Yo no sabía, estoy recién llegada, menos de 2 años en Liga, y me dijo la tesis de Mose. Y a partir de la tesis de Mose, que hemos visto el resultado de ahora, es cuando yo descubro al personaje. El personaje en cuestión es un político, que es el alcalde de Lima, pero lleva 1 año aquí y empiezan a pasar cosas con Rafael López, 2 años aquí ya voy a hacer, pero hay cosas que me parecen muy llamativas en él como alcalde de Lima. Entonces, simplemente voy a hablar de la desinformación en 5 actos, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿fue verdaderamente una donación la entrega de los trenes de Caltrain de California hacia el Perú? ¿Qué malentendido hubo con el Papa León XIV en Roma? ¿Hubo realmente un intento de atentado en Villa María del Triunfo que amenazaba la vida de Rafael López Aliaga? ¿Por qué RLA difama contra la ONG Manuela Ramos a primeros de este año? ¿Por qué amenaza de muerte públicamente a Gaudí? De repente, el personaje en sí mismo se convierte en alguien que tiende a la desinformación por naturaleza. Entonces, recuerdo un poco el concepto de desinformación, que es cubrir una mentira con el disfraz de la verdad. En democracia hay mucha manipulación en torno a la desinformación que tiene como fin equivocar a la opinión pública, ¿no? La desinformación es la comunicación que contenga información falsa y normalmente suele ser intencionada o engañosa, a menudo combinada con lo real y persigue engañar tanto a las élites como a las audiencias en masas. Esto es muy antiguo, son definiciones muy antiguas, porque yo llevo dándolo de la desinformación desde que comencé a dar clases de periodismo hace más de 20 años. Ahora hay tres conceptos de desinformación: disinformation, misinformation, malinformation. Esto es a partir del año 2017, con la llegada de las redes sociales. Se hace un informe en Europa donde van a hablar de esos 3 conceptos. Un informe que se va a distribuir en Europa y es disinformation, es intencionadamente falsa esa desinformación. Misinformation no es intencionada, falta información, pero no es intencionada esa desinformación. Y malinformation es cuando es real lo que se está contando, pero está descontextualizado y sí desinforma, ¿no? Entonces, desinformar, vamos a dejarlo brevemente en este concepto, en esta definición: dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, que es lo que suele pasar en el mundo del periodismo muchas veces. Pero en este caso, con RLA, vamos a ir caso por caso. RLA es un personaje que desinforma a través del discurso público, de alocuciones públicas. Él no ha sido tan intenso en redes sociales, aunque lo ha hecho muy bien Mose, porque ha analizado su Facebook. Él desinforma desde el discurso público, es decir, en las alocuciones públicas y en los medios de comunicación. Ahora bien, lo que hay que plantearse es qué hacen los medios de comunicación y los periodistas, porque él puede desinformar, pero si los medios de comunicación no le rebaten y no hay un contraste, pues al final del día todo se queda en esa desinformación de la que habíamos definido hace un rato. Acto 1, y ahora es RLA en 5 actos. Acto 1, una donación de trenes de Caltrain. Esto viene a raíz de la PEP que se produce en noviembre, a finales de noviembre, en Lima. Y se reúne con Biden y acuerdan que va a haber una donación de trenes
a Lima. ¿Qué pasa con esa donación de trenes? Pues lo que pasa es que realmente lo que se vende como una donación, y si buscamos en la IA en Google, nos dice la IA Gemini de Google: Rafael López Aliaga, como alcalde de Lima, impulsó la donación de más de 100 trenes y 19 locomotoras de la empresa Caltrain de California para el proyecto del tren Lima-Chosica. Sin embargo, su implementación ha enfrentado retrasos y controversia, principalmente por el estado de las unidades y la infraestructura, el debate sobre su seguridad y las tensiones políticas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y habla que son más de 100 trenes, 90 vagones, 19 locomotoras. O sea, esto nos dice la IA de Google. Quiere decirse que si la IA de Google, Gemini, nos está dando el dato de RLA de que ha habido una donación y lo da por hecho, es porque la mayoría de las informaciones que ha encontrado la IA dentro de Google es que ha sido una donación. Sin embargo, la encerrona saca la luz de donación. Bueno, la donación vale, empezamos con 10 millones de dólares. Es decir, tanto como una donación, empezamos con 10 millones de dólares. Documentos revelan que Rafael López Aliaga gastó más de 22 millones de dólares en los trenes de Caltrain. Es decir, verdaderamente lo de la donación de trenes, no era, ¿no? Es decir, ¿era una donación de trenes? Parece que no. Lima tuvo que pagar. Pero él lo vende como una donación. ¿Y cómo? ¿Y qué? O sea, perdonadme. No era, hay una cosita aquí en el acto 1. Hay dos. El tema de los trenes ha seguido a lo largo de estos meses, ¿no? Modifiqué el PPT y agregué un slide que no está aquí. Ha habido tanto polémica con el tema de los trenes y RLA, como es un caso de estudio de desinformación, que ha seguido habiendo polémica, y la Municipalidad de Lima, siendo el RLA alcalde, ha publicado pues en contra de la República, el medio de comunicación de la República, que qué está haciendo la República metiéndose con la calidad de Lima. Y o sea, hay dos comunicados, al menos, del mes de julio y agosto, de la alcaldía de Lima, mientras RLA estaba como alcalde, en contra de lo que se estaba emitiendo acerca de los trenecitos. Era una donación, que no era una donación, pero Lima ha pagado por ello. Otro malentendido, acto 2. Hemos dicho RLA en 5 actos de desinformación. El acto 2, ¿qué malentendido hubo con el Papa León XIV? Es decir, aquí la Municipalidad de Lima publica el 17 de septiembre del 2025 que ha emitido un comunicado denunciando una presunta emboscada diplomática y una maniobra política orquestada para impedir la audiencia del alcalde Rafael López Aliaga con el Papa León XIV en el Vaticano. Bueno, según él, hubo una emboscada política, tal cual. Infobae dice de manera... Infobae miente y sacan un comunicado otra vez contra los medios de comunicación. Infobae miente de manera tendenciosa. El portal de Infobae asegura que la Municipalidad de Lima eliminó un comunicado de las redes sociales oficiales sobre la visita del alcalde del Vaticano, lo cual es falso. En realidad, la realidad es que no hubo ninguna emboscada política. Es que el Papa no se puede reunir con políticos que van a hacer campaña electoral al año siguiente. Es decir, realmente el Vaticano es el que rechaza la solicitud de Rafael López Aliaga para una audiencia privada con el Papa León XIV. Lo que pasa es que RLA tiende a decir por lo contrario, ¿no? Bueno, no era una donación de trenes, hubo este malentendido con el Papa. Municipalidad de Lima publica en Infobae un comunicado sobre presunta emboscada de Rafael López Aliaga y el Papa, y aquí te lo explican. Se supone que había un supuesto complot que buscaba afectar la imagen de RLA durante su visita protocolar al Vaticano. El documento difundido inicialmente por los canales oficiales, que eso es lo que ha hecho RLA en numerosísimas ocasiones oficiales, hacía referencia a un acto orquestado, cosa que era completamente falsa. Esto lo hemos visto con Digna, lo hemos visto con RLA. Hemos tenido un año muy interesante en términos de desinformación en el año 2025. RLA en 5 actos, tercer acto. Hubo un intento de atentado contra Rafael López Aliaga en la Villa del Triunfo, porque esto ha sido reciente. O sea, se publica que hay un intento de atentado, que le quieren matar, y además de comunicación dan por hecho que intentaron matarle. O sea, es decir, fue interrumpido cuando la Policía Nacional del Perú detuvo a un hombre armado cerca del escenario.
¿vale? Y la Municipalidad de Lima vuelve a sacar un comunicado el 10 de octubre, esto es reciente, del 2025. Un criminal armado intentó matar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El sujeto que portaba un revólver cargado en dirección de Burgomaestre fue reducido por la PNP. Ya tenemos hecho la fake news con todas las palabras, ¿eh? Esto ya lo tenemos hecho. Es decir, damos por hecho, porque yo conozco Villa María del Triunfo, es un barrio popular, es un barrio a las afueras, donde se sube a Opus y Cal, y es un barrio, pues, una cierta peligrosidad. Y puede muchas personas llevar un arma en un momento dado. Entonces, eso no significa que vayamos a asesinar a Rafael López Aliaga. Resulta que hubo un malentendido y ese malentendido se define en una imagen en redes sociales. Y todo el mundo da por hecho que esta imagen es la imagen de ella, mirar el triunfo y mirar la pistola que se difunde en redes, como si esto fuera, una imagen fuera real. De aquel momento no se sabe el autor de la imagen, esto se difunde en redes, realmente, muy probablemente esta imagen no tenga nada que ver con la persona a la que han cogido. En fin, otra confusión que tiene que ver con la desinformación. Y acto 3, ¿hubo un intento de atentado? Pues Rafael López Aliaga, Fiscalía concluye que no existió un intento de atentado contra el exalcalde de Lima. El tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa María del Triunfo dispuso archivar la investigación iniciada contra Paolo Pilar Uriarte y Alexandre. Resulta que no era una persona, sino que eran dos. Resulta que esa imagen que habíamos visto que se había viralizado en redes sociales como si fuera algo real, no pertenecía muy probablemente ni a ese día. Esta imagen es que no sé de dónde ha salido. Si os soy honesta, no sé el origen, con lo cual no puedo asegurar que esta imagen pertenezca a Villa María del Triunfo, puede ser de cualquier otro momento en Lima. Acto 4. ¿Por qué RLA difama en contra de la ONG Manuela Ramos? Esto lo pongo siempre como ejemplo en clases. ¿Cómo construir una fake news a partir de una desinformación emitida por un agente político o por un personaje político, en este caso Rafael López Aliaga? Hace públicamente en Canal N, él dice que la Manuela Ramos, que es una ONG, se ha robado no sé si es $1 millón o no sé cuántos millones de dólares para su beneficio. Lo dice públicamente y le dice el periodista, pero ¿de dónde has conseguido la información? Y el periodista le pregunta, ¿dónde has conseguido? Y Rafael López Aliaga dice, no lo sé, lo leí en la prensa, está en directo, está en un prime time, está en televisión. Inmediatamente Manuela Ramos, como ONG, el 6 de febrero de 2025, publica ante las últimas publicaciones difundidas por algunos medios de comunicación sobre la ejecución de fondos de la cooperación internacional, informamos a la opinión pública que realizaremos las acciones legales correspondientes. Y denuncia a Rafael López Aliaga. O sea, es decir, al final del día, el periodista no hace una labor de decir, bueno, me está desinformando, voy a hacer labor de fact-checking. Podía haber hecho el periodista una labor de fact-checking en directo, que no hizo. Porque dijo, ¿de dónde has conseguido la fuente? Y Rafael López Aliaga, lo leí en la prensa por ahí. Y el periodista tenía que haber dicho, no, es que tienes que decir la fuente. Te podía haber hecho en vivo y en directo, como hacen en Estados Unidos, y se han hecho en varias ocasiones, una labor de fact-checking en vivo y en directo que no se hizo. Es decir, se construyó verdaderamente aquí, en televisión, en prime time, una fake news o una noticia falsa. ¡Ay! No sé lo que he hecho. Y ahora, ¿por qué RLA amenaza de muerte al periodista Gustavo Gorriti? Recientemente, y esto es también muy reciente, no sé de qué fecha, es 10 de septiembre, el alcalde de Lima amenaza a Gustavo Gorriti. Durante la inauguración de la inconclusa mega obra Vía Extrema Sur, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó una conferencia de prensa en la cual atacó al periodista Gustavo Gorriti, que todos sabéis que Gustavo Gorriti es uno de los periodistas más reputados de Perú en términos de periodismo de investigación y que ahora ha ganado un premio y que es de los más conocidos internacionalmente. Pues él dice, RLA, hay que cargárselo de una vez al caballero, indicando que Gorriti sería un obstáculo para que se implemente un tribunal militar en el Perú. Y le llama terruco. Un terruco terrorista, un terruco urbano es objetivo militar. Tiene que tener un tribunal militar. Si va a un tribunal, fiscal gorritiano sale al toque. Él dice cosas de manera natural, como si fuera algo que hay que hacerle caso. Entonces, inmediatamente,
Infobae denunciarán a Rafael López Arriaga por incitación al asesinato luego del pedido de cargarse a Gustavo Gorriti. La noche siguiente, no sé si lo visteis, Hildebrand le hace una entrevista a Gorriti vía Facebook y vía YouTube, que sale esa entrevista entre Gorriti y Hildebrand. Y yo le vi un poquito y, bueno, pues al final del día hay que tocar reírse por no llorar, ¿no? Es decir, si nos analizamos, son 5, vamos para atrás, son 5 desinformaciones en menos de un año, en poco tiempo, importantes, porque si lo analizamos son, perdonadme, quiero ver esto, el índice. Esto, puede ver lo de Caltrain todavía trae cola, el tema de los trenes, porque ya sabéis todos que muchos están en mal estado y que ha costado un dineral para el Perú. El Papa León XIV, audiencia, con lo cual es una desinformación. No hubo un intento para la vida de RLA en Villa María del Triunfo. RLA difama contra la ONG de manera gratuita y amenaza de muerte públicamente a Gorriti. No sé si llamarlo extrema derecha o llamarlo directamente una ignorancia de una tremenda magnitud. Pero la gran pregunta que yo os hago a vosotros como peruanos, porque yo no voy a votar, ni tengo capacidad para votar, ¿tiene posibilidades RLA como presidente del Perú? Es decir, la intención de voto a fecha de octubre del 2025, según todas las encuestadoras limeñas, que luego se pueden equivocar porque las encuestas se equivocan, es que RLA tiene de un 9% a un 15%, según las encuestadoras, que muchas, yo he visto las mayorías en los últimos meses son de un 10%, pero aquí pongo la que menos, entre el 9, el 8 y el 9%, al 15%. Es decir, ¿veis a RLA como futuro presidente del Perú en un momento dado? Porque sería verdaderamente, después de ver la alcaldía, pues un riesgo para el país, muy probablemente, ¿no? Entonces ahí ya dejo la pregunta abierta. ¿Tiene posibilidades RLA de llegar a la presidencia del Perú? Y termino con esa gran pregunta que vamos a resolver en el 2026. Muchas gracias. Gracias a todos. Precisamente tomando esta última pregunta de Fátima, que vamos a ver esa discusión con cada uno de los participantes de esta mesa. La primera pregunta que queremos plantearles a ustedes también es: ¿qué temáticas consideran que Rafael López Aliaga posiciona en su agenda política y cómo media su acción religioso sobre su atención a la agenda pública? Bueno, en general, yo creo que su caballo de batalla era la lucha contra la corrupción, ¿no? Y obviamente, yo sí no lo he visto últimamente, digamos, participar de una forma directa con temas religiosos. Aunque sí participa, ¿no? En eventos sí participa, ¿no? Y siempre está en estos temas. Lo que sí siempre hace es polarizar, ¿no? Siempre está, digamos, tratando, o sea, él no se presenta en los medios, necesariamente en los medios tradicionales, pero siempre y busca la forma de estar, ¿no? Y creo que ese es un poco su estilo, como dijo Fátima, desinformar o generar efectos, ¿no? Generar efectos sobre temas y, digamos, y que eso rebote, ¿no? Porque se da cuenta que eso viraliza de alguna forma. Cualquier cosa que él diga que tenga que ver con, por ejemplo, lo que mencionó Fátima de Gorriti, de los trenes, siempre él busca la manera de estar presente. Pero hay otra cosa que yo también en narrativas que había un poco ubicado, era que él se vende, o está tratando de vender a través del tema de la alcaldía, es la eficiencia. Soy un empresario, yo he podido reflotar la municipalidad, he hecho, la encontré en pérdida, ahora yo he hecho, ¿no? Ahora he conseguido un montón de financiamiento, después que he hecho esto, he hecho lo otro. Entonces hay detrás ahí también digamos, una forma de, y yo en mi narrativa lo digo, que es pasar del storytelling al story doing, ¿no? O sea, él es un doer.
Entonces él dice también que se ha hecho a sí mismo, que ha sido un emprendedor, etcétera, pero creo que más el tema de yo resuelvo, ¿no? En la campaña, por ejemplo, decía Keiko ni de Soto, un poco cuando él quería romper el tema de la derecha, no han administrado ni una bodega. Entonces, esos temas de que yo sí resuelvo, yo hago, yo tengo resultados, es un poco lo que él creo que busca siempre de posicionar en la esfera pública, ¿no? Creo que por ahí va siempre la intencionalidad. Y el tema de unido a lo religioso, en ese caso, no, últimamente no lo veo tanto, salvo cuando se presenta en eventos como estos, o organiza eventos como los de Charlie Kirk, o de repente cuando se presenta en una ceremonia, creo que con Cipriani también se presentó, con las personas cuando quiso presentarse con el Papa, ¿no? Él quiere seguir alimentando ese vínculo que tiene con, de alguna forma, ser como el candidato del cristianismo, ¿no? Obviamente, creo que eso ya lo está manejando, creo que Mundial, que es más partido, pero creo que ahorita lo que está posicionando es eso, ¿no? Está pensando en la postulación a la presidencia, creo que está pensando básicamente en eso, ¿no? Posicionar como un hacedor, ¿no? O alguien que resuelve. Que bueno, pero lo que vemos es que lo está haciendo, pero de una manera, como se dice, caballazo, ¿eh? Entonces, pero hay gente que compra eso, gente que dice, ah, mira, al menos hizo algo de eso, ¿no? Pero no ve las consecuencias del archivo, no ve algo que soporte. Creo que por ahí está yendo la temática que trabaja Ariel. A ver, no sé si respondes, si tú te la preguntas, pero un tema creo que está alrededor de lo que salía. Es el tema de cómo, de qué lógica se construye el marco ético en la gestión pública. Porque él se postula, se presenta como un político que viene a limpiar, ¿no? El espacio de la gestión pública. Y siempre como es un personaje binario, ¿no es cierto? Del binarismo religioso político, ¿no? O sea, nosotros somos los buenos acá porque ahí hay una cuestión muy mesiánica por el Salvador que viene a, ¿cierto? A hacer lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Y entonces está legitimando una cosa que es muy, digamos, fuerte en nuestra cultura política, el caudillismo, ¿no es cierto? O sea, alguien viene a salvar y él viene siempre en oposición, ¿no? A ¿sabes qué es? Pero allí es donde él termina, digamos, mostrándose con sus quiebres éticos, ¿no? O sea, se presenta como un personaje moralizador, ¿no? Ah, pero, digamos, usa la religión en ese sentido, ¿no es cierto? Yo estaba pensando un poco cuando tú, para tomar un poco lo de Fátima, y me estaba preguntando, por qué es que él tiene seguidores religiosos cuando efectivamente es muy evidente su política de desinformación. Y es que yo creo que él ha construido muy bien ese personaje de la autoridad religiosa. Él construye esa figura de la autoridad religiosa. Y en el mundo religioso, ¿no es cierto? A la autoridad religiosa se le obedece, aunque tú sepas que está mintiendo. Porque tiene una especie de... es depositario de una divinidad, ¿no? Yo creo que la construyó bien ese personaje del que está encantado. Y por otro lado, en cierto contexto religioso, ¿no es cierto?, en nombre de la instauración de un nuevo orden social, de la instalación de un orden moral, se pueden sacrificar cosas. Entonces, porque el objetivo está allí. Lo mismo pasa con Trump, ¿no? Los evangélicos protestantes que votan por Trump saben que es un personaje, digamos, inescrupuloso, pero es el que nos está salvando es el que nos va a deshomosexualizar esta ciudad, ¿no es cierto? Y etcétera, 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 ¿no es cierto? Creo que pone allí, ¿no?, el tema de la cuestión de cómo se gestiona lo público y abre un debate interesante para pensar, digamos, desde qué lógica se coloca una perspectiva ética de la cuestión. Sí, de acuerdo. Pues
yo creo que en términos de periodismo, él solo tiene, hay dos diarios que son de derecha, que son Expreso y Correo, lo que veo. Pero el resto sí genera, o sea, en Agenda RLA es polémico y genera mucha polémica siendo alcalde, ¿eh? Esta alcaldía, yo ya os digo que me fija en el personaje a partir de la crisis de Mose. Yo no podía imaginarme que hubiera un personaje de estas características como alcalde de Lima, porque es verdad, Lima es una grandísima ciudad y verdaderamente es un poco lamentable que se produzcan personas que dices, no sé, no se adecúa a la realidad de los hechos. O sea, yo he hablado muchas veces ya en varias charlas de RLA y he visto periodistas dentro de regiones que están a favor de RLA, ¿eh? Y hay gente con la que yo he hablado que es como un dios. RLA está haciendo cosas, RLA, yo voy a votar por RLA y Fátima, ojo que te has metido en un tema y a mí me han discutido en medio de una conferencia. Fátima, estoy completamente en desacuerdo con lo que acabas de decir de Rafael López Aliaga. Cuidado, no te metas con él. Y me lo han dicho periodistas de regiones. O sea, me lo han dicho periodistas de regiones que yo no me esperaba. Y yo decir, yo estoy hablando como extranjera que está recién llegada y digo lo que veo y hago una crítica de Rafael López Aliaga porque ha generado polarización, polémica y desinformación en los medios de comunicación peruanos. Y todo en torno a RLA durante su alcaldía, especialmente en el último año, ha sido muy polémico, porque además está vinculado a temas de municipalidad, en partes como Miraflores, donde ha habido con Chorrillos, con temas de o sea, ha habido un problema muy gordo de RLA con las personas de Fuerza Popular en algunos barrios limeños. Y uno de ellos es Miraflores. Renovación. Eso, Renovación Popular. O sea, y uno de ellos es Miraflores, es decir, y otro ha sido Chorrillos. En Chorrillos y en Miraflores y en algunos sitios de municipalidades. Yo lo que pasa es que no puedo contar todo lo que me dicen, pero a mí me vienen informaciones de que no se están haciendo bien las cosas. Y lo hemos visto con la polémica del Puente de la Paz, ¿no? En Miraflores. Pero independientemente del tema de las municipalidades, genera desinformación y genera mucho rumor y él concibe la verdad a su manera como un Mesías y no se le puede llevar la contraria. Y luego ha habido una periodista que es de Rosa María Palacios que ha estado muy en contra de Rafael López Aliaga y Rosa María Palacios tiene muchísimo. Y hay periodistas que han estado muy haciendo una labor de contrapoder maravillosa, por otro lado. Es decir, en Lima sí se le ha hecho, la Encerrona, Rosa María Palacios, ha habido muchos medios que han estado pendientes de qué estaba mintiendo, qué estaba diciendo. Es decir, para mí la agenda pública ha generado mucha polémica y muchísima desinformación. Sin embargo, la realidad que me he encontrado ahí fuera, y por eso hacía la pregunta de si lo veían como presidente, a pesar de que las encuestas que digan un 10% y encabeza la encuesta, es porque me he encontrado gente que considera a Rafael López Aliaga como un líder político al que no hay que discutir, que hace las cosas, porque sí, a mí me ha dicho mucha gente que le va a votar. Gente de la calle, que yo hablo de RLA y gente que me dice, le voy a votar porque él sí está haciendo cosas. Entonces, el perfil de RLA, por un lado, es muy polémico desde el entorno periodístico, pero por otro lado hay un populismo dentro de la sociedad de personas que tienen claro que van a votar por Rafael López Aliaga porque actúa, hace cosas y no le ven como un perfil de corrupción. Eso me llama la atención. Es decir, yo hablo como periodista, pero eso no implica que no vea la otra parte con gente con la que he hablado y que me han dicho, no, es que yo le voy a votar y voy a un montón de barrios y he viajado por Perú y está Rafael López Aliaga en todas las paredes para que se vea. Es decir, tiene perfil, va a la candidatura de la presidencia y va a conseguir un número de votos significativo. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora quería preguntarles también a ustedes si tenían alguna pregunta para mí. También para las personas que están acompañando por el espacio virtual pueden ser. ¿No?
Si es que en caso no hay ninguna pregunta, podríamos continuar con la acción. Yo. Eh, Justo Diga, no podría decir tu nombre, no puedes comunicar tu nombre. hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catalina. Justo lo que estaba mencionando, creo que va un toque más con la parte con las de Pérez, pero mencionó que a partir de todos los discursos de López Aliaga, habían disputas de narrativas dentro del mismo catolicismo. Entonces mi pregunta era como, ¿qué tipo de disputas se están generando? Muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que junto con en ambos sectores que están, digamos, arropando a López Aliaga, el protestantismo evangélico y el catolicismo, ambos sectores no son sectores, digamos, homogéneos. Nunca han sido homogéneos. Por eso hay que evitar decir los evangélicos conservadores o los católicos conservadores. Generalmente se comete el error con los evangélicos. El mundo evangélico es bien diverso. Y en el mundo evangélico hay sectores que son no conservadores, que son progresistas, que son contestatarios, que siempre tienen un discurso, digamos, digamos, no pro-establishment, ¿no? Y los sectores conservadores también. Entonces, con la emergencia del conservadurismo, que se ha vuelto más público, ¿no? De los conservadurismos, hay que hablar todo en plural en este país. Y además todo está cambiando. Los conservadurismos, ¿no? Porque hay de todo, ¿no es cierto? Hay más moderados, hay más extremos. Con la emergencia pública, también los sectores más del progresismo, digamos, en ambos lados, han empezado a tener una presencia pública mayor. Por ejemplo, si ustedes ven, si ustedes han seguido las homilías católicas, estamos en otro momento, se han seguido al arzobispo Cipriani, se dan cuenta que la homilía de hoy de Castillo es totalmente distinta. No hemos tenido antes un arzobispo que directamente, por ejemplo, respalde las contra el gobierno. Entonces, hay en este momento esa disputa de narrativas que internamente hay todo un tema bien interesante. Si uno sigue lo que ellos están haciendo, podrán ver pronunciamientos y todo eso, ¿no? Entonces, ambos sectores han adquirido lo que yo llamo ahí al final un carácter movimentista, en el sentido de que están incidiendo mucho más, no solo en la agenda pública, sino también en las políticas públicas. Y ese me parece que es lo interesante de la manera como el factor religioso, ¿no? Lo religioso está presente en lo público, ¿no es cierto? Porque tienen mucho más incidencia de distinta manera, ¿no? En la gestión pública, mucho más que antes. Los evangélicos, muchos de ellos han salido de sus cuatro paredes y están mucho más presentes. Y ahí es donde es interesante ver, con esto termino, una cosa que es inusual para mí, que es nueva también, es estas alianzas, ¿no? Y yo tendría cuidado de llamarle comunismo, pero son alianzas, ¿no? Como bien ha dicho Moshe. Son alianzas que eran inusuales antes. La Marcha por la Vida era una marcha liderada por el catolicismo, pero hoy en día en la Marcha por la Vida confluyen los dos. Y Betel, que efectivamente tiene una cadena inmensa, promueve ahora la Marcha por la Vida. Es muy interesante porque ponen en paréntesis sus discrepancias doctrinales porque hay un objetivo común, que es luchar contra aquellos que se oponen a todo el proyecto proponente. Gracias por la... Si hay alguna pregunta aquí. Ahí tenemos. Creo que, bueno, como he explicado, la campaña de López Aliaga, que nada está un poco enfocada en crear este tipo de conexión emocional con el público, con la gente. Por ejemplo, con esa división que hace, ¿no? De los programas, de los talleres, etc. Y no se enfoca, bueno, no hace tanta presencia en los hechos o en su accionar político. Entonces creo que es una pregunta algo complicada, bueno, no sé, te responder quizá, porque creo que influyen bastantes factores, pero
¿cuál sería el elemento principal quizá que influye en el por qué la gente igual se mantiene fiel a él, a pesar de que se demuestran sus errores o las mentiras que él realiza? O por qué es que esta identidad emocional que él genera, que él crea, predomina frente a la verdad. Pues, me parece si recogemos todas las preguntas y las respondemos. No, la segunda pregunta y luego la tercera. Y bacán, muchas gracias a los tres. El tema desde que se planteó el título de la presentación, que lo trabajaron Jefferson y Alonso y Mauricio por ahí, digamos, me quedó zumbando en la cabeza, ¿no? Este tema de cuán religiosa es nuestra sociedad. Nosotros tuvimos unas elecciones en las extrañas y raras tenemos en 2019 para completar el periodo y elegimos un nuevo Congreso. ¿Y quién se la llevó? El FREPA. Sí. Y bueno, el FREPA es un grupo religioso, claramente, ¿no? Los israelitas de Nueva Sal es la única religión auténticamente peruana, como la Inca Kola y la Mazorrada, y es muy popular, o sea, y decía, es muy del pueblo, no hay sectores altos que pertenezcan a este. Sin embargo, nunca había tenido un respaldo electoral como ese, y así como lo tuvo, en el 2021 no lo tuvo. Entonces, ¿cuán influyente es el factor de, digamos, de lo religioso en esta sociedad? ¿Cierto? Yo siempre escucho que Lima Lima es tradicional, picado, una Lima que ocurre de todo como en cualquier capital del mundo en este momento. Entonces, ¿hasta dónde lo religioso, digamos, es claramente un peso empresarial? Lo otro que creo que la presentación de Fátima lo dejó muy bien claro es que es un bullying. Habla, insulta, miente y nadie se atreve a desmentirlo. No pasa nada. Tiene una suerte de corona para mentir y atarantar, ¿no? Es muy peruano lo de atarantar. Y entonces el otro se queda callado. Y lo de empresario, nadie ha demostrado de dónde, cuán exitoso realmente es, si de verdad es. Para construir eso. Claro, parece que estuviera hecho de teflón, ¿no es cierto? O sea, nada lo quema. Nada, dale. Gracias. Ahora sí podemos estar bien quien quiere empezar. De gran pregunta, porque realmente es lo que al final ha dicho Rolando y no sé. Por un lado, o sea, ha señalado lo del populismo, hablando lo de la necesidad. Hemos conferido a líderes políticos como si fueran mesías, no les cuestionamos y da igual que se equivoquen, que nunca van a pedir perdón. He presentado 5 casos de desinformación gravísimos. Los 5 son graves. Desde la donación de los trenes, desde que amenaza de muerte a Orripi, desde que ataca a una ONG y se queda tan tranquilo. Es decir, al final del día es la sociedad la que... Por eso yo termino con la pregunta de si lo veis como presidencial, ¿no? Porque me da miedo si esto se acentúa, porque lo hemos visto en la alcalde de Lima, si él llega como presidente de la República del Perú, esto ya sería multiplicarlo por 10. O sea, se multiplicaría su perfil a unos niveles más altos. Por fortuna, Lima no es mucho más. Perú es mucho más que Lima, ¿no? Es decir, Lima es Perú, pero es mucho más. El Perú es mucho más grande.
Entonces, yo creo que es el factor de no cuestionar a los líderes, sino ser los jóvenes. Yo quisiera agregar ahí un par de cositas que también tienen que ver con este tema de por qué la gente, a pesar de las cosas que hace, sigue, ¿no? Y justo quería retomar lo que había comentado, que había mencionado de la COF, que tiene que ver con este tema de los valores y los marcos de referencia. Ese marco que, y también el ejemplo también era bueno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenía unos familiares que viven en Estados Unidos y obviamente son latinos, ¿no? Porque son y me decía, ¿por qué van a votar? Vinieron con el tema de Trump, ¿no? A mí me pareció raro porque o sea, Trump es republicano y los demócratas ofrecían otro enfoque, ¿no? Con los latinos, pero decían digamos, a pesar de todo lo que se hablaba de Trump, de los juicios que tenía, de lo que había hecho, ¿no? Porque ellos inclusive pertenecían a una iglesia evangélica. Y me mencionaban que iban a votar por Trump porque Trump estaba con el tema de combatir a la homosexualización, en los colegios, no tenían hijos, ¿no? Entonces me decían que las escuelas eh, preferían educarlos en su casa que mandarlos al colegio porque en las escuelas los estaban adoctrinando, o sea, los estaban con la ideología de género, un montón de cosas más. Entonces decían, pero Trump cuando llegue iba a limpiar todo eso a pesar de que estaba con juicio, la persona lo había manipulado por no sé qué cosas, había mentido, etcétera, pero digamos que ese era un poco que ellos se habían identificado con esa identidad, se habían identificado y pensaban que este candidato iba con esos valores que ellos de alguna manera o sea, coincidían con sus valores, a pesar de que no coincidían con sus intereses de repente, ¿no? Porque ya hemos visto todo lo que era este Trump, ¿no? Con el tema de toda la migración migración sudamericana, yo creo que tiene que ver también con eso. Hay mucha gente por ejemplo, es muy católica. Entonces, obviamente, como dice, ¿no? Hay un 80% de gente que es entre católica y cristiana o protestante, pero no necesariamente todos van a, digamos, automáticamente votar por López Aliaga. Siempre va a haber un nicho, y creo que López Aliaga ha encontrado ese nicho y a partir de ese nicho va a empezar a crecer, ¿no? Porque a esto le va a agregar no solamente el tema de la religión, digamos, sino el tema de lo que mencionaba del doer, ¿no? Del hacer. Entonces, eso a mucha gente también en el Perú, porque en el Perú, como saben, las cosas, las obras siempre están paralizadas. Tenemos elefantes blancos por todos lados, cosas que no salen, que venga alguien y te prometa que lo van a hacer y de la noche a la mañana empieza a hacerlo todo también a caballazo, ¿no? Entonces hay mucha gente que le gusta eso y lo convence. Entonces, a pesar de lo que diga, va, digamos, va a coincidir, ¿no? Va a identificarse y va a ver que estos son mis valores. Mis valores también son que las cosas se hagan como sea, pero que se hagan, ¿no? Entonces, eso también es algo que de repente ha ido capitalizando. Pero como lo veo, en realidad, para que llegue a la presidencia, o sea, es probable, en el Perú todo es probable, ¿no? Pero de hecho, obviamente, como se ve en las encuestas, todos están apostando a pasar a la segunda vuelta. Con los números que tiene, es probable que lo haga. Aunque todo puede pasar porque una semana antes de las elecciones, todo cambió, ¿no? O sea, así que, bueno, pero él, por ejemplo, sí pasó. Yo lo que veo es que, por ejemplo, en la primera vuelta, él tuvo 1.600.000 votantes. Casi es el mismo número que tuvo cuando llegó a la alcaldía, más o menos. Entonces yo digo que ya tiene por eso digo, ya tiene un nicho, ¿no? Ya tiene algo, además lo que mencionaba, ¿no? Cuando hicieron la encuesta, había un 73% que decía que de todas maneras iba a votar por él. Entonces, superior a todos los candidatos. Y ahí también tengo idea de que tiene un núcleo duro de personas que le apuestan, digamos, a ese candidato. Pero en Lima, sobre todo, habría que ver, no he visto en realidad cómo se reparte esa torta ahora en provincias. Creo que no. O sea, me dicen que está por 15 y 10, ¿no? De repente, bueno, es probable, pero habrá que ver cómo se dan esas cosas. Sí.
Interesante, ¿no? Yo creo que López Aliaga ni es un próspero empresario, ni es un auténtico cristiano, ni católico. Pero han construido la imagen del próspero empresario y del creyente, digamos, que cumple cierto tipo de rituales, prácticas, ¿no es cierto? Construida la imagen, ¿no? Evidente, yo creo que esa monjita no existe. O sea, la teología de la liberación me ha enseñado a mí a poner la sospecha ideológica en la teología. Pero se ha construido y mucha gente, digamos, conectado con todo lo que hay alrededor de él, pues termina, digamos, encarnándose en él ese imaginario del peruano promedio de tener algún emprendimiento que sea próspero, ¿no es cierto? O, digamos, lo otro es tener un líder que sea capaz de enfrentarse a los demonios. En este caso, para ese proyecto, los demonios son desgraciados, ¿no? Que nos quieren homosexualizar y todo lo demás a esta sociedad. Entonces yo creo que ven en él a ese líder. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que el Trump pues encarna al MAGA, ¿no es cierto? O sea que ahí es más distinto porque es un sueño casi mayoritario, ¿no? En el mundo norteamericano. Y por otro lado, no nos engañemos, el peruano es conservador, somos conservadores, somos una sociedad conservadora. Pueden haber brotes de cuestión contestataria en el sur, pero si uno hace entrevistas más en profundidad vas a encontrar que, digamos, hay un grueso sector en el sur que también es conservador. Entonces creo que allí está un poco el tema, porque es un tema más valórico que religioso, ¿no? Yo no creo que lo religioso sea un factor, digamos, preponderante para el tema de ganar una elección, ¿no es cierto? Pero se utiliza, ¿no?, la religión para poder, digamos, poner en agenda, afirmar ciertos valores que están en el imaginario, ¿no es cierto?, de un sector de la sociedad, ¿no? Y eso es capitalizado, ¿no? Es muy interesante ver cómo este sector de evangélico que antes tenía el sueño de tener un presidente evangélico, no recuerden que Humberto Olaya estuvo a punto, ¿no es cierto?, ¿no? Y ahí había un montón de cuestiones interesantes, ¿no? El sueño que él tuvo de que Dios le dijo que va a ser presidente, ¿no? Y eso no funcionó. Hay un pragmatismo muy fuerte allí, ¿cierto? Fuerte, ¿no? Porque, digamos, ahora encuentran en López Aliaga ese personaje que puede, digamos, encarnar ese imaginario, ese sueño de hacer de tener una sociedad cristiana, una sociedad con esos valores cristianos, ¿no es cierto? En fin, ¿por qué creen ustedes que no sale la estrofa de nos rendimos al Dios de Jacob de nuestro Dios? En el fondo hay allí, ¿no es cierto?, algunos elementos de ese conservadurismo religioso, ¿no es cierto?, que está presente, pero yo no creo que sea un factor determinante. Hay muchos otros factores, ¿no es cierto? Se capitaliza lo religioso para poner en agenda valores que son, digamos, que siempre han sido fuertes en la definición de una elección. Gracias, profesor. Bueno, gracias por acompañarnos en esta parte. Yo quisiera hacer un repaso también de lo que nos han presentado los ponentes el día de hoy. El profesor Rolando nos ha presentado una introducción a entender un poco lo que significa la religión en su relación con la política y nos ha ilustrado esta figura mesiánica que presenta Rafael López Aliaga en su discurso. Nos ha presentado también un abordaje de la comunicación y las narrativas que ha presentado el ya ex alcalde de Lima en sus redes sociales a partir de una investigación que ha desarrollado. Y Fátima nos ha presentado también ejemplos concretos de cómo es que el alcalde ha generado desinformación, diferentes apariciones en medios de comunicación. Gracias a los tres por habernos ilustrado un poco cómo la narrativa y cómo este personaje ha destruido su comunicación en el espacio público y en el espacio mediático. Creo que es un espacio importante también, sobre todo para ampliar el entendimiento de por qué es importante hacer investigaciones y comunicaciones en un contexto de elecciones, que Fátima lo ha mencionado, ya estamos muy cerca de elecciones.
generar cuestionamiento y generar academia que cuestione las figuras políticas también es necesario de aquí en adelante, sobre todo en los próximos 5 meses. Así que gracias por haber asistido a este espacio. Este ha sido un espacio propiciado por el Grupo de Investigación y Comunicación en Política en el marco del Encuentro de Investigación y Creación e Innovación, así que también los invitamos a participar en los diferentes espacios que se están generando en el marco de este encuentro y a seguir conversando de por qué la comunicación es importante para hablar, por ejemplo, de política e investigación. Así que gracias por habernos acompañado.